Hechos 19, verso 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has concedido una vez más el privilegio de estar aquí reunidos, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, por la salvación que es por medio del sacrificio de Cristo Jesús, por esa sangre derramada a favor nuestro, Señor, en lugar nuestro, por todas esas obras de gracia, Señor, que haces en medio de nosotros y para con nosotros, Señor. Ahora, Padre, queremos pedirte, Padre, que nos bendigas una vez más, que este día recibas con olor grato las alabanzas que se van a entonar. También queremos pedirte, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró esta palabra, Señor, que toque nuestros corazones, nuestra mente, que podamos ver con claridad las cosas que tú ves, Señor, y que quieres que entendamos, y que también, Señor, pongamos por obra. Todo esto nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria sea nuestro Dios. Demos palmas al Rey. El Salmo 100 dice: cantad alegres al Señor. Hoy venimos con gozo a exaltar el nombre de Jesús. Amén. Exaltemos a nuestro Dios. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Su nombre sea exaltado. Vamos, pueblo, canta, amamos todo de ti. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. El que nos liberta eres tú. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Aleluya, que su nombre sea siempre exaltado. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Él es el Rey de los siglos y el único Rey. Cantemos a nuestro Rey declarando que sobre todo es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sobre todo eres Rey. Contempla al Dios de majestad, coronado en gloria, Rey de santidad. Contempla aún en tempestad, las olas se postran por su autoridad. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey. Contempla más fuerte que el mar, Dios desde lo eterno, justo en su verdad. Contempla, digno de confiar, fiel a sus promesas, siempre aquí estás. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey. Es Rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo es Rey.
sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo es Rey, desde su trono, sobre todo es Rey, desde su trono, sobre todo es Rey, desde su trono, sobre todo es Rey. La palabra dice en Romanos 5:8 que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor incomparable de Jesús. Y no hay ni existe otro amor más como el suyo. Oh, qué amor incomparable. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor que nos recuerda, quien no le adorará, que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, en el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. Que busquemos cada día el reino del Señor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Y su palabra es nuestra guía. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar.
ser y sin medida a rendirme a sus pies. Gloria sea siempre a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos el día de hoy, hermanos, con ayuda del Señor en el estudio que tenemos de nuestro libro de Efesios, así que vaya buscando allí en su Biblia el libro de Efesios capítulo 6. Días como hoy es particularmente difícil
predicar, no solo por el texto que tenemos delante de nosotros, sino porque el calorcito nos hace dar un poquito de sueño. Así que luche contra ese sueño, trate de mantenerse atento. Vamos a leer nuestro texto en Efesios capítulo 6. Con ayuda del Señor vamos a estar estudiando los versos 10 al 13. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar, pongamos este tiempo en manos del Señor. Dios amado, Padre Celestial, te agradecemos darnos el gozo, la oportunidad de estar juntos, reunidos en torno a ti, en torno a tu palabra. Te doy muchas gracias por permitir que los hermanos que están aquí hayan podido llegar, Señor, con bien. Te doy muchas gracias por concedernos un lugar en el cual podemos venir a atender a tu palabra. Yo solo te pido, Señor, que hables, Señor, a nuestro corazón, que nos ayudes a aclarar temas como el que vamos a ver hoy, que han sido tan mal enseñados, Señor, en tantas iglesias, pero que hoy con tu ayuda, Señor, vamos a poder entender realmente cuál es tu consejo, cuál fue tu intención al darnos textos como este, Señor. Dame sabiduría para poder compartir este tema, dame el denuedo para poder expresarme con claridad, Señor, pero también te ruego porque mis hermanos tengan un corazón receptivo, Señor, a tu palabra, y que esa palabra caiga en tierra firme y que dé fruto, Señor, como así lo has prometido. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ya lo hemos notado, hemos llegado a la parte final de la carta a los Efesios. Ya empezamos desde la predicación anterior, el capítulo 6. Bueno, ya desde varias predicaciones antes llegamos al último capítulo de Efesios, al capítulo 6. Y solamente a modo de contextualizarnos un poquito, por si de pronto usted no ha estado con nosotros en estas últimas enseñanzas, o quizás en varias de las enseñanzas del libro de Efesios, solo recordemos un poquito de lo que Pablo nos ha hablado en esta carta. Ya sabemos que los primeros 3 capítulos Pablo estuvo muy enfático en temas doctrinales. Pablo nos habló mucho de doctrina, nos habló de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Pablo nos habló de que esa salvación que hemos recibido en Cristo ha sido por gracia, que no ha sido por obras. Él nos ha dado muchísimos fundamentos, muchísima doctrina que realmente es esencial en la vida cristiana. Y a partir del capítulo 4 en adelante empezamos a analizar lo que tiene que ver ya no tanto con temas doctrinales en sí, sino que empezamos a ver lo que tenía que ver con la vida práctica del creyente. Y yo no sé para usted, pero para mí todo lo que se refería a la vida práctica de la vida cristiana me confrontó mucho, y de cierta manera es un reto para mi vida, y yo espero que también lo sea para usted, porque los temas que tocamos, los temas de los que tanto hablamos, realmente no son nada sencillos. Hablamos de muchas cosas hasta este momento. Pablo nos instó a ser de un carácter manso. Pablo nos instó a soportar a los demás, a no ser niños fluctuantes que somos llevados por ahí por cualquier enseñanza que no está anclada a la palabra de Dios. Pablo nos habló de no andar en la vanidad de nuestras mentes, a despojarnos del viejo hombre y ahora vivir en el nuevo hombre, a desechar la mentira. Pablo nos llamó a no contristar al Espíritu Santo, a dejar a un lado la ira, la gritería, la envidia, la maledicencia. Pablo nos llamó a ser imitadores de Dios, a someternos unos a otros. Llamó a las esposas a someterse a sus esposos, llamó a los esposos a amar a sus esposas.
a criar a nuestros hijos correctamente, a ser buenos siervos, pero también a ser buenos amos. Hemos visto tantas cosas en cuanto a la vida práctica que uno ve esta lista, que traté de resumir un poco, que de alguna manera refleja la manera de vivir que Dios anhela en el verdadero creyente, y podemos pensar qué difícil es ser cristiano. Ser cristiano es una tarea realmente difícil. Y la verdad es imposible, hermanos. Es imposible que nosotros en nuestras fuerzas podamos obedecer a cada una de las cosas de las cuales hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy. En nuestras fuerzas es literalmente imposible, es imposible poder obedecer al Señor como Él lo anhela y lo manda de nosotros. Esta tarea es difícil si decidimos desarrollarla en nuestro poder. Y el Señor lo sabía, por supuesto que Él lo sabía. Por eso allá en Juan capítulo 15, verso 5, Él nos decía esto. Él decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Hermanos, separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Nada. No voy a poder ser buen esposo, no vas a poder ser buena esposa, no voy a poder ser buen hijo, no voy a poder ser buen padre, no puedo ser buen siervo, no puedo ser buen amo, no puedo dejar a un lado la ira, la mentira, la maledicencia. Nada lo puedo hacer separado de Cristo. Nada. Hermano, tú puedes entender mentalmente, intelectualmente, todo lo que durante estos miércoles hemos estado enseñando. Tú puedes intelectualmente tener un entendimiento de cómo debes vivir. O sea, yo estoy seguro que si le pregunto a cualquier persona respecto al sometimiento, al amor de la esposa, del esposo, esas son cosas que todos sabemos. O sea, estos temas no son ajenos para cualquier persona. Es más, ni siquiera para las personas que no creen en Dios. Intelectualmente todas las personas tenemos esos conceptos en nuestra mente. Tú puedes tener un entendimiento de cómo debes vivir, tú puedes saber del sometimiento, del amor, del servicio, etcétera. Pero hermanos, si no acudimos al poder de Dios, jamás vamos a poder vivir de la manera que Dios anhela que vivamos. Y es, hermanos, lo que le pasa a muchos cristianos, que leen sus Biblias, que escuchan predicaciones, que aprenden de teología, que aprenden de doctrina y están llenos de conocimiento, pero no logran que ese conocimiento se transforme en un estilo de vida que realmente refleje su conversión. Entonces se queda el conocimiento acá, pero no es manifiesto. Entonces tenemos a muchos cristianos frustrados consigo mismo porque ellos están luchando contra su propia carne, en sus fuerzas. Ellos se duelen de su pecado, ellos saben que están en pecado y lo lamentan, saben que deben hacer algo, pero hacen todo lo contrario. Hay muchos cristianos, hermanos, que en este momento están viviendo vidas derrotadas porque están tratando de obedecer a Dios en sus fuerzas, en su poder, bajo su entendimiento. Pero mira lo que Pablo nos dice en el texto de hoy, Efesios capítulo 6, verso 10. Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que, hermanos, la vida cristiana no es que sea difícil, es imposible. Es imposible que nosotros podamos vivir la vida que se nos presenta en las Escrituras, a menos que corramos a los pies de Cristo, que busquemos de su fuerza, que busquemos de su poder, que vivamos en dependencia de Él. A menos que reconozcamos que nosotros somos débiles. Hermanos, yo ya lo he mencionado esto antes, pero hermanos, somos débiles, somos frágiles, somos necesitados de Él. Y sé que esto es un golpe fuerte
a nuestro orgullo. Pero hermanos, Dios aborrece los orgullosos. Dios aborrece los orgullosos. Dios no se complace en el que está luchando y luchando contra un pecado en su vida y cae y vuelve y cae, aunque se está esforzando porque Él está luchando en sus fuerzas. Y Dios no se complace en esa actitud. Más bien Dios se complace en aquel que dice: Señor, no puedo con esto en mi vida. Señor, yo estoy tratando de hacerlo, pero no consigo. Ayúdame, Señor. Dame fuerza, Señor. Dame sabiduría. Yo no puedo seguir en mi poder. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Una actitud de dependencia. La actitud de una persona que sabe que no tiene fuerzas en sí mismo para obedecer, sino que sale corriendo a aquel que sí le puede fortalecer. Un caso de esto muy importante lo tenemos en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. 2 Corintios 12, 9. Aquí está Pablo hablando y él dice: y me ha dicho. Pablo se ha estado pidiendo al Señor que le quite una enfermedad, pero mira la respuesta de Dios. Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y mira lo que dice el final del verso 10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, Dios no está buscando los fuertes, porque ninguno de nosotros somos fuertes. Dios está buscando los que se reconocen débiles a sí mismos, los que han entendido que son débiles, que son propensos a fallar. Cuando tú te acercas a Dios en esa actitud, reconociendo tu debilidad, empieza a operar en nosotros el poder de Dios. Por eso Él decía: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque ahora estoy en las fuerzas de Dios, no en las mías. Dios, hermanos, no nos está mandando a un campo de batalla para luchar como podamos, con nuestros propios recursos, bajo nuestro propio entendimiento. Hermanos, el mismo Dios que nos llamó hoy, Él nos equipó con su fuerza, con su poder, para poder pelear la batalla a la que Él mismo nos ha llamado. Imagínese esto: un joven es reclutado por su país, por las fuerzas de su país, que está en plena guerra. Imagínese la situación, contra otra nación. Al muchacho se le informa de la guerra. A ese muchacho se le indica cuál es el enemigo en esa guerra. A ese muchacho se le indica los motivos de la guerra. Luego se le dice dónde está la ubicación del enemigo. Y por último es enviado solo para pelear contra el otro país, sin armamento, sin educación, sin apoyo. Eso suena absurdo, ¿verdad? Un joven soldado enfrenta una guerra y va a la guerra porque sabe que lo está respaldando su nación. Una persona no va sola a pelear una guerra. Una persona va a pelear no porque cree que es el más fuerte. Una persona va a la guerra porque tiene el respaldo de su nación, que le ha dotado de todos los recursos para poder pelear. Hermanos, un soldado que entra en batalla lo hace con los recursos que le entrega su país, con un uniforme que le pertenece a su nación, con armamento que le pertenece a su nación, con equipo que le pertenece a su nación, bajo las instrucciones que le ha dado su nación y defendiendo los principios, los intereses de su nación. Jamás vamos a ver a una persona cuerda que se enfrente a un ejército con sus propios recursos, ¿verdad? ¿Usted se imagina eso? Sería hasta chistoso imaginarlo. Que usted esté cansado, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, mira el teléfono y guerra, hoy tantos muertos, no hay cese al fuego, se siguen matando, y usted dice: no, esta guerra ya hasta hoy llegó. Entonces usted va y coge el cuchillo de la cocina, la escoba de barrer de la esposa
y se vaya a poner fin al conflicto, dice ya esta guerra hoy se acabó. Eso es absurdo, ¿verdad? No tiene lógica. Yo no puedo ir a enfrentar una guerra con mis propios recursos, con mi propio poder, con mis propias fuerzas. Eso no tiene sentido. Como tampoco tiene ningún sentido que el cristiano intente luchar contra su enemigo, háblese de enemigo o entiéndase por enemigo nuestra propia carne, el mundo en el que vivimos, el mismo diablo, en nuestro propio poder. Eso no tiene lógica. Yo no puedo enfrentarme al enemigo en mis fuerzas. Pero hermanos, es lo que hacemos muchas veces. Es lo que hacemos la mayoría de las veces. Pelear en nuestras fuerzas, bajo nuestros parámetros, con nuestro entendimiento, y terminamos cansados, derrotados, frustrados. Pero hoy nos recuerda Pablo, es que no es en nuestras fuerzas, es en las del Señor. No es en nuestro poder, es en el poder de Cristo Jesús. Y te voy a decir algo, si quizás lo olvidaste. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Su poder no se compara con ningún otro poder. Sus fuerzas son infinitas. Y lo mejor de todo, Él las ha dispuesto para ti. ¿Habías pensado en eso? Que el Dios todopoderoso te llame y te diga, ven, yo te voy a dar de mis fuerzas para que tú pelees tus batallas. El Dios todopoderoso. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da las fuerzas. Ya Pablo nos había hablado de esto en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 18. Mira lo que nos decía Pablo antes hablando de esto. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, ese mismo poder por medio del cual Jesucristo resucitó está a disposición del creyente. Solo tenemos que ir a Él en dependencia, con fe, creyendo que Él nos puede llenar de la fortaleza que necesitamos para continuar día a día nosotros nuestro camino. Ahora, mis hermanos, sé obviamente que notaron que para hablar de este tema de hoy he estado usando un lenguaje un poco militar, unos términos un tanto militares, ¿verdad? Que la guerra, que los soldados, la batalla. Y hermanos, así lo hago porque Pablo así lo hace. El texto de hoy es un texto que Pablo nos va a narrar utilizando términos un poco militares. A partir de este pasaje del día de hoy, el apóstol Pablo nos va a recordar algo que parece que se nos ha olvidado a muchos cristianos. Una verdad que parece desaparecer cada día más de la mente de los cristianos, pero que hoy, con base al texto que tenemos delante de nosotros, vamos a poder recordar. ¿Cuál es esa verdad? No se le vaya a olvidar. Si algo se acuerda esta noche, váyase con esto. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. ¿Sabías eso? Estamos en guerra. Dios no te convocó, Él no te llamó, Él no te salvó para que en este mundo vivieras en un jardín de flores, en medio de las nubes, en un paraíso terrenal, sin preocupaciones. Y si alguien te presentó así el evangelio, hermano, te mintió. Ese no es el mundo que nos rodea. Y sé que muchos de nosotros hemos experimentado cosas que ya nos han demostrado que este mundo es hostil, es fuerte, es duro. Hermanos, Dios nos llamó a cada uno de nosotros para que pasáramos de servir de un ejército diabólico para ahora militar en un ejército divino.
del cual Él es el general, Él es el dueño. Y mis hermanos, si nosotros perdemos de vista que estamos en medio de una guerra, nos va a pasar lo mismo que a un soldado que en medio de la guerra se duerme. Lo mismo. Imagínese en plena guerra un soldado durmiendo que no sabe lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué le va a pasar? Bueno, va a llegar el enemigo y lo va a querer acabar, lo va a matar. Así le pasa a todo creyente que no es consciente de que está en medio de una guerra. Es por ello que Pablo decide finalizar con este tema tan importante en su carta, luego de darnos tantas enseñanzas doctrinales y prácticas. Ahora él nos dice, por lo demás, es decir, por último, no olviden fortalecerse en el Señor, porque estamos en medio de una guerra y si no encontramos fuerzas en Él, hermanos, vamos a caer. Vamos a caer. Porque cada una de las enseñanzas que nos ha dado Pablo son cosas que debemos de hacer mientras luchamos una guerra donde el enemigo se va a empecinar en no dejarnos obedecer. Y si no estamos preparados, si no estamos cubiertos por las armas que nos ha dado el Señor, no vamos a poder mantenernos de pie. Es imposible que peleemos esa guerra en nuestras fuerzas. Es imposible. Hermanos, Dios nos ha mandado tantas cosas, hemos visto tantos mandamientos estos últimos días, los últimos miércoles. Amarnos, amar a nuestras parejas, tantas cosas de las que hemos estado hablando. Pero hermanos, todas esas cosas las debemos hacer en medio de una guerra, porque el enemigo quiere ir a evitar a toda costa que tú hagas y obedezcas lo que Dios te manda. Por eso Pablo nos dice en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el Señor ha dispuesto de una armadura para cada creyente. Armadura que vamos a ir estudiando a lo largo de las siguientes predicaciones, pero una armadura sin la cual nosotros no vamos a poder luchar, sin la cual estaremos vulnerables, expuestos a los ataques, indefensos. Por eso Pablo nos dice que nos vistamos de toda esa armadura y la vamos a ir conociendo en las próximas predicaciones. Lo curioso es que esa palabra con la que empieza Pablo diciendo vestíos, en el griego enduo, indica una acción que no se hace una sola vez. No es como que me puse la armadura y ya listo, ya quedé listo para toda la vida, no. Más bien es algo que debemos hacer de manera constante, de manera permanente, de manera continua. Vestirnos de esa armadura es una acción que requiere o que debe acompañar al cristiano durante toda su vida. Es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, estarnos vistiendo de la armadura de Dios. ¿Usted recuerda dónde está Pablo mientras escribe la carta a los Efesios? ¿Recordamos? Pablo, mientras escribe estas palabras a la iglesia de Éfeso, está prisionero. Pablo está en la cárcel. Todo lo que hemos visto en la carta a los Efesios fue escrito por Pablo mientras él está preso en una cárcel. Y muy seguramente está siendo custodiado por soldados romanos. De hecho, se tenía la costumbre de que se amarraba al preso al soldado para que no se escapara. Así que imagine la situación. Pablo allí en un rincón, encadenado de un pie, de una mano, y del otro extremo de la cadena está un soldado romano. Imagine la escena. Pablo está retenido en una prisión y solo tiene a su lado un guardia romano que lo cuida día y noche. Y es en esa condición que Pablo, queriendo enseñar una verdad espiritual, usa de esta analogía para poder mostrar a través de la vestimenta de ese soldado cuál es la armadura que un soldado debe portar en todo momento. Y entiéndase por soldado a todo cristiano.
Pablo está queriendo enseñarnos una verdad espiritual y Pablo está pensando, bueno, ¿cómo les enseño a los de la iglesia de Éfeso esta verdad de que estamos en una guerra, de que tienen que vestirse con las armas de Dios? Y él mira al soldado, ve su armadura, ve su casco, ve sus vestiduras, ve sus armas y dice, bueno, esta es una buena analogía para poder enseñarle a la iglesia respecto a lo que es la guerra espiritual. Y Pablo nos dice, así como ese soldado romano siempre tiene puesta su armadura, el cristiano también tiene que portar la armadura en todo momento. Pero en la parte final del verso 11, Pablo nos menciona cuál es ese principal adversario contra el que estamos luchando. Pablo menciona cuál es ese enemigo contra el que nosotros estamos en guerra. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el diablo es real. El diablo es real. No es un ente ficticio que la religión inventó para que la gente esté con miedo y esté asustada y obedezca. Pero el diablo es real, hermanos. Y yo no quiero exaltar a ese malvado ser, pero sí necesitamos conocer quién es para saber quién es el enemigo, porque si no lo sabemos, si no sabemos a quién enfrentamos, pues ¿cómo estaremos preparados, verdad? La Biblia nos enseña que ese ser abominable no fue creado así por Dios. Y esto es algo muy importante porque la gente suele decir, bueno, y si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿para qué Dios creó al diablo? Si el diablo fue el que hizo caer al hombre, ¿para qué Dios creó al diablo entonces? Hermanos, Dios no creó al diablo. Todo lo contrario. Dios creó un ángel. Cuando leemos Ezequiel capítulo 28, verso 13, dice la palabra de Dios respecto a la creación de ese ser. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese fue el ser que creó Dios. Así que Satanás no fue creado por Dios. Dios creó un ángel, un querubín poderoso, grande, fuerte, hermoso. O por lo menos así era, hasta que nació en él la maldad. A partir de ese momento, ese querubín quiso ser como Dios, quiso ocupar el trono del Creador, por lo cual Dios le expulsó de los cielos, de su presencia, tal como lo narra el libro de Isaías. Vaya ahí a Isaías capítulo 14, verso 12. Dice la palabra de Dios, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, este ángel se hizo diablo a sí mismo. Se convirtió en un ser despreciable, en un ser mentiroso, en un ser acusador. Pero no solo él fue expulsado de los cielos. Dice la palabra que miles de ángeles que siguieron su consejo también fueron expulsados para convertirse en los demonios que hoy conocemos. Hermanos, pero Pablo no solo nos menciona de este adversario, de este enemigo, él también nos dice algo muy importante respecto a él, y es que ese enemigo nos acecha. El diablo nos acecha. Por eso dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
Y la palabra que usa Pablo para hablar de acechanzas indica algo metódico, algo estructurado, algo planificado. Es decir, hermanos, el enemigo tiene un plan para afectar a cada creyente. El enemigo sabe tus debilidades, él sabe cómo atacarte, él sabe cómo tentarte y va a buscar la manera de hacerlo. Hermanos, el enemigo, el diablo, no va a llegar a presentarte, como dicen por ahí, con cachitos y cola. El enemigo va a llegar, hay veces, con un mensaje de texto. El enemigo va a llegar con un video que te envían tus amigos. El enemigo va a llegar con una mirada de esas sugerentes. El enemigo se va a presentar en la manera en que a nuestra carne más le gusta, porque Él es planificativo. Él tiene un plan para que cada creyente se aparte de Dios. Ese ser tiene la inteligencia para poder atacar a cada cristiano de una manera especial. Por eso, hermanos, no todos luchamos de la misma manera. Por eso cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Ahora, una vez más, mis hermanos, si tuviésemos delante de nosotros al enemigo y tuviésemos que pelear contra él en nuestras fuerzas, hermanos, vamos a perder. Imagínate la escena. Está el diablo ahí enfrente tuyo y tú estás acá en una pelea contra él, contra un ángel poderoso como lo había creado Dios, inteligente, fuerte. ¿Qué crees que te va a pasar? Hermanos, vas a perder. Vas a perder. Es un ser fuerte, poderoso. Un ejemplo de eso lo tenemos en Hechos 19:15. Con eso inició nuestro servicio de hoy. Hay dos hombres que se van a pelear contra el demonio en sus fuerzas, sin tener una relación con Dios, sin acudir a las fuerzas de Dios. Solo ellos contra el demonio, contra el diablo, contra un espíritu maligno. Y mira lo que hace el espíritu malo cuando ve a una persona que llega en sus fuerzas. Mira lo que hace el espíritu malvado cuando ve a una persona que llega diciendo: es que yo soy muy fuerte, es que contra mí ¿quién? Dice Hechos 19:15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué terrible es enfrentarse uno ante una fuerza espiritual demoníaca en sus fuerzas. Dios jamás nos llamó a eso, jamás. Hermanos, el diablo es un enemigo peligroso. Y si nosotros no estamos haciendo uso constante de la armadura que Dios provee y nos presentamos a la guerra sin armas en nuestro poder, hermanos, vamos a perder. Vamos a perder. ¿Cuáles son esas armas? Dice 2 Corintios 10:4. Es bueno aclarar cuáles son esas armas, porque luego usted va a llegar a una iglesia donde le van a entregar una espada, le van a decir que la unte con aceite y que coja esa espada y empiece a agitarla porque ahí usted está matando a los demonios. ¿Serán esas las armas que nos ha dado Dios? 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no las vemos a simple vista, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esas son las armas que Dios nos ha entregado. Son armas que son poderosas porque están en Él. Estas armas, esta armadura no es carnal, no es física. Sencillamente porque esta guerra que estamos enfrentando no es física tampoco. Y acá llegamos a ese concepto que ha sido tan mal enseñado en muchas iglesias,
o muchas denominaciones, que es la guerra espiritual. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos en algún momento escuchado de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, déjame decirte qué no es la guerra espiritual. Vamos a definir qué no es la guerra espiritual. Hermanos, la guerra espiritual no es una pelea del cristiano contra el diablo. Eso es lo primero que tenemos que entender. La guerra espiritual no es una pelea entre el cristiano y el diablo. ¿Por qué? Porque esta guerra no se pelea enfrentando al diablo, más bien resistiendo sus ataques, fortalecidos en Dios, dejando que Dios pelee por nosotros. Como decía Santiago capítulo 4 verso 7, mira cómo se pelea, mira cómo es la guerra espiritual. Santiago 4:7 resume todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual en un corto versículo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Lo notaste? No está diciendo enfrenta al diablo, empieza a maldecir al diablo, búscalo a ver dónde está para que pelees contra él. No, Santiago está diciendo sométete a Dios, obedece a Dios, trata de buscar su voluntad, de tener una relación con él, resiste al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Así que hermanos, la guerra espiritual se pelea cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, cuando me someto a la voluntad de Dios. El diablo va a huir del creyente que quiere obedecer a Cristo, porque sabe que no tiene nada que hacer con una persona que se goza en la obediencia al Señor. Segundo, la guerra espiritual no es insultar al demonio. Hermanos, la guerra espiritual no es insultar al demonio. Muchas iglesias, aunque parezca increíble, se reúnen todo un servicio en la semana para pelear en oración contra el diablo, dicen ellos. Entonces usted va a ver una cantidad de iglesias, y no me da miedo decirlo, sobre todo pentecostales, que reúnen a la congregación para en oración pelear contra el diablo. Hermanos, ¿la oración para qué fue establecida? Para que nos comuniquemos ¿con quién? Con Dios. Yo no puedo usar de la oración para pelear contra el diablo. No necesito hacer eso. La guerra espiritual no es insultar al demonio. Y tenemos allí una cantidad de personas, hermanos, en iglesias con una pésima doctrina, que se reúnen a insultar al diablo, a pelear contra el diablo, a reprender al diablo. Hermanos, primero, el diablo no es omnipresente. El diablo no es omnipresente, solo Dios está en todo lugar, el diablo no. Así que imagino una iglesia en Denver reprendiendo al diablo, otra en Boulder reprendiendo al diablo, otra en Fort Collins reprendiendo al... O sea, ¿a cuál? Si es que él no está en todos lados. Pierden el tiempo porque esa no fue la guerra que Dios nos mandó a pelear. Judas capítulo 1 verso 9. Acá en Judas capítulo 1 verso 9 tenemos a un ser que sí puede pelear contra el diablo. Acá en Judas capítulo 1 verso 9 vamos a ver a un ángel que sí tiene el poder para pelear contra el enemigo. Y pudiendo enfrentarse a él, mira lo que hace. Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Hermanos, lo está haciendo un ángel que podría enfrentarse al diablo, pero pudiendo hacer eso, él voltea su vista a los cielos y dice: Jehová te reprenda. Él le está diciendo: es que yo no tengo que pelear contigo, yo no tengo que perder mi tiempo peleando contigo, Jehová pelea contigo.
Jehová pelea con él. Tercero, la guerra espiritual no es cargar talismanes protectores, imágenes en la billetera o dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 allá en la casa. Eso no es la guerra espiritual. Esta guerra se desarrolla de manera activa cuando cada uno de nosotros hacemos uso de las herramientas que nos ha dado el Señor. Que como lo mencioné hoy, que no las vamos a estudiar todas, pero en las próximas semanas estaremos viendo una a una. Pero menciono esto porque hay muchas personas que se aferran a un objeto, a una cosita, a una imagen, y creen que eso los cuida. Y hay muchísimas personas así. Cargan una imagen en la billetera, cargan un collar, cargan algo y dicen es que eso es lo que me protege contra el enemigo. Hermanos, no. Dios nos protege. Y Dios nos protege cuando estamos en obediencia a Él. Pablo continúa hablándonos del enemigo en el verso 12. Y él dice, Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, cuando nosotros logramos identificar al enemigo y entender que ese enemigo se mueve en una esfera espiritual, vamos a ver la vida de una manera diferente. Hermanos, si usted hoy, esta noche, entiende que se está librando una guerra que no es en este mundo físico, sino que es espiritual, vamos a ver las cosas de una manera distinta, porque vamos a entender que el enemigo no es la esposa, que el enemigo no son los hijos, mucho menos la suegra, que de nada nos sirve desgastarnos peleando contra el prójimo. El enemigo se puede valer de personas o situaciones para hacernos caer, pero solo en dependencia de Dios nosotros podemos permanecer firmes. La guerra es espiritual, hermanos. La guerra es espiritual. Si notas en el verso 12, Pablo parece estar presentando una jerarquía demoníaca. Él habla de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes, y parece que Pablo está presentando una especie de jerarquía de los demonios, pero yo creo que esa no es verdaderamente la intención de Pablo. Él no quiere necesariamente que sepamos los grados o el poder de cada demonio. Pablo lo que quiere es que nosotros sepamos que el mundo espiritual está organizado, que está organizado. Es que yo veo, hermanos, hay gente que predica este tema y empieza a hablarnos, los principados son los que tienen a cargo esto, los gobernadores tienen a cargo esto, las huestes son estos. Y yo me pregunto de dónde sacaron esa información, de dónde la sacaron, porque la Biblia no nos habla de nada de eso. Pablo está nombrando esa especie de rangos espirituales de maldad porque nos quiere dar a entender que el enemigo está organizado, que tiene un trabajo asignado. Y hermanos, si ese enemigo se ha organizado, se ha preparado, es misión de cada creyente estar de igual manera preparado en todo momento. Pero no es la intención de Pablo hablarnos de las jerarquías, de cuál es la función de cada uno, no. Como anécdota, en una ocasión iba yo saliendo de una tienda y me encontré con una persona que conocía un poco, y entre la conversación él me dice, hermano Johan, viera que el viernes estuvimos peleando contra, bueno, y me mencionó un nombre que ni recuerdo. Y yo, ¿cómo así que estuvieron peleando contra ese? Me dice, sí, es que ese es el que tiene a cargo el principado de aquí de Denver. Yo, ¿cómo lo supiste, verdad? O sea, ¿cómo obtuviste la información de que la ciudad de Denver tiene a cargo como príncipe de las tinieblas a Pepito Pérez? O sea, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo te enteraste? No, es que el apóstol vino y nos dijo que ese principado es el que tiene a cargo la ciudad de Denver. Y estuvimos peleando con él, hermano. Pero duro, hermanos, estuvimos allá batallando. Hermanos, eso no es la guerra espiritual.
Eso no es la guerra espiritual. Y hay personas que dedican gran parte de su vida a saber tanto de los demonios, que cómo se llama tal demonio, que cuál es el demonio que está aquí, que cuando uno está durmiendo y se despierta de insofacto es porque está el demonio, que porque cuando usted está durmiendo y se abre los ojos y no puede moverse es porque el demonio lo tiene encima. Hermanos, no perdamos nuestro tiempo aprendiendo de ese ser cosas que no valen la pena. Invirtamos nuestro tiempo en aprender de Dios. Invirtamos nuestro tiempo en conocer la palabra, en obedecer al Señor. Eso es resistir al diablo. De hecho, cuando dice resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes, esa palabra resistir no es como que yo estoy ahí aguantando todos los intentos del diablo por hacerme fracasar y ahí aguanto y aguanto. No, cuando dice resistir es una fuerza opuesta. Es decir, él me quiere atacar y yo voy de frente en pos de la palabra. Resistir al diablo es ponerme en obra, en leer la palabra, en orar al Señor, en tener comunión con Él. Y cuando yo hago eso, hermanos, el diablo huye de nosotros. No sabemos cuáles son los demonios que se mueven en cada lugar, pero lo que sí sabemos es que estos demonios se mueven en lugares celestiales, espirituales. No les vemos, no sabemos cuántos hay, pero como dice la palabra, andan como un león esperando a quien devorar. Y hermanos, esos a los que quieren devorar no son las personas que están afuera en el mundo, esos ya les pertenecen. A los que quiere devorar el enemigo es a los creyentes. Y es cierto, no podemos perder nuestra salvación. El enemigo puede hacer lo que sea y nosotros no vamos a perder nuestra salvación. Pero hermanos, él sí puede desanimarnos, él sí puede desalentarnos, él sí puede tentarnos, él sí puede hacernos caer. Por eso tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Hermanos, el cristianismo es una lucha, una batalla constante. Y hacemos bien si creemos que no por llevar más tiempo en el Evangelio, todo va a ser más fácil cada día. Todo lo contrario. La victoria de hoy te va a llevar a una más grande mañana. Pero hermanos, fortalecidos en su poder, nosotros vamos a seguir adelante. Y lo digo porque hay veces la gente piensa que yo ya llevo 20, 30, 40 años de cristiano, ya soy muy fuerte. No, hermanos, mira el propio ministerio del Señor Jesucristo. No fue al inicio del ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto que Él sudó sangre. Eso fue al final de su ministerio. Las batallas más fuertes y más duras van a llegar mientras tú más maduro y más afirmado estés en el Señor. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El versículo 13 es casi una repetición del versículo 11. Tú comparas el verso 11 con el verso 13 y parece que Pablo estuviese casi repitiendo sus mismas palabras. Y como dijo alguien una vez, cada vez que Dios habla debemos estar atentos, nuestra atención tiene que estar enfocada a Él. Pero hermanos, cuando Dios repite algo, debemos dejar de hacer todo lo que estamos haciendo y dedicar nuestra vida a entender por qué Dios está enfatizando en ese tema. Dios está recalcando que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, toda, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Yo sé que todos nosotros queremos llegar al final de nuestros días cuando el Señor nos llame y poder tener una conciencia tranquila de que a pesar de todas las pruebas y todas las situaciones, nos mantuvimos erguidos porque estuvimos firmes en Dios. Pero hermanos, eso no va a pasar si nosotros no nos fortalecemos en Él, si no nos podemos toda la armadura que Él nos ha entregado. Y yo les invito
a que vengamos estos siguientes miércoles, porque vamos a estar viendo qué es cada una de esas partes de la armadura de Dios. Es importante que conozcamos qué es lo que realmente significa cada una de esas indumentarias de la armadura de Dios. Y lo menciono porque en alguna ocasión, en mi ignorancia, allí estaba yo en una iglesia que no voy a mencionar cuál es, en guerra espiritual, y me decían: tome la espada del evangelio. Y yo tomaba la espada, y póngase el yelmo de la salvación, y yo actuaba como si lo estuviera poniendo, y póngase en posición de ataque, y ahí estaba yo peleando, y grite, y ahí estaba. ¿Por qué? Porque en mi ignorancia estaba yo peleando lo que yo creía que era la guerra espiritual. Yo me sentía Rambo ese día, dije: maté como 20 demonios. Pero no, hermanos, eso no es la guerra espiritual. No necesitamos matar demonios, no necesitamos derrotar al diablo, porque el diablo ya fue derrotado en la cruz. El diablo ya fue derrotado en la cruz, hermanos. Cristo en la cruz del Calvario derrotó los poderes de las tinieblas, y con su resurrección selló su victoria y nos entregó esa victoria a todos los creyentes. No necesitas pelear con el diablo. Solo había una guerra con él, y la peleó el Hijo de Dios, y la peleó por nosotros, que éramos débiles, para no tener que enfrentarnos a ese ser. Cristo peleó la batalla. Nosotros solo recibimos esa victoria como herencia el día que creímos en Cristo Jesús. Así que no creas cuando una persona se acerque y diga: es que tú tienes demonio. Uy, hermano, cuidado, tú como que tienes el demonio del chisme, tú tienes el demonio de tal cosa. Hay unos que parece que lo tienen, pero no lo tienen. Hermanos, no hay un creyente, atiéndame a esto, no existe un creyente verdadero sobre la faz de la tierra que tenga un demonio dentro de él. No existe. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y esa persona es hecha nueva. Esa persona que tenía un corazón de piedra, le fue puesto un corazón de carne. Esa persona que quizás antes tenía demonios en su corazón, hoy ha recibido un espíritu, pero no es un espíritu inmundo, es el Espíritu Santo que le ha salvado, que le ha lavado, que le ha limpiado, que le ha hecho una nueva persona. Resistir al diablo, mis hermanos, es de vivir en dependencia de Dios. Yo he puesto este ejemplo y lo voy a poner otra vez, pero hermanos, si usted está en guerra, sabe que está en guerra, y usted está arriba en la montaña vigilante esperando al enemigo, y ahí usted ve que vienen los batallones del enemigo hacia usted, ¿usted va a ir a enfrentarse a ese enemigo? No, ¿verdad? Son más grandes, son más fuertes que usted. Usted va a correr a su jefe a informarle lo que está pasando para que él tome cartas en el asunto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Identificar cuándo viene ese enemigo hacia nosotros, identificar cuál es la estrategia que ese enemigo está usando para hacerme caer, y correr a Cristo, poner eso en oídos del Señor para que Él venga y me fortalezca y yo pueda permanecer firme. Y no podemos estar firmes si no estamos en la roca que es Cristo Jesús. Por eso el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, cuando nos dice que una persona edificó sobre la arena y otra persona edificó sobre la roca. Sobre ambos vino prueba, sobre ambos vino tribulación. Pero aquel que no estaba firme sobre la roca, aquel que no vivía en dependencia de Dios, fue derribado. Pero aquel que se mantuvo firme porque edificó sobre la roca, vinieron las pruebas, vinieron los problemas, vinieron las tentaciones, las tribulaciones, pero esa persona se mantuvo firme porque estaba sobre Cristo. Permanezcamos en Cristo, en su poder. Somos débiles. Corramos a Cristo y recibamos de su fuerza, de su poder. Él es el que nos da la fortaleza para poder enfrentar nuestra pecaminosidad. Él es quien nos da la fuerza.
corramos a Él en oración, corramos a Él en dependencia. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por hablarnos en esta noche respecto a este tema que a veces parece ser muy complejo, pero que en realidad no lo es, Señor. Estamos en guerra espiritual, Señor, pero tú peleas por nosotros. Estamos en medio de una batalla, pero tú has provisto todas las armas necesarias para que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe, Señor. Danos sabiduría para poder entender estas verdades, estos principios. Guíanos, Señor, para poder vivir en obediencia a tu palabra, en dependencia de ti, para no intentar luchar contra el enemigo, contra nuestro propio pecado en nuestras fuerzas, sino depender siempre de ti, Señor. Sé tú nuestro baluarte, sé tú nuestro sostén, nuestro apoyo. Enséñanos a no poder dar un paso separados de ti, alejados de tu mano, de tu consejo, Señor. Cuán necesitados estamos de ti, Señor. Por favor, fortalécenos, Señor, y yo te ruego que si alguna persona en esta noche está cansada, está agotada porque está peleando contra algo en sus fuerzas, esa persona pueda entender tu palabra cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que estén cargados, cansados, que yo les voy a dar descanso. El Señor promete descanso para nosotros. Él nos pone a un lado, nos guarda, y Él va a enfrentar el enemigo, Él va a enfrentar la pelea. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque derrotaste ese postrer enemigo que es la muerte, Señor. Gracias porque hiciste una obra perfecta y destruiste los poderes de las tinieblas, Señor, de manera que el diablo ya no tiene poder sobre nosotros, porque estamos en Cristo, estamos en tu Hijo. Esto te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de ese tu santo y amado Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.